Buenas noches, estimados y estimadas. Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Bueno, estimadísimo. Bueno, hoy vamos a... Buenas noches, abogado. Buenas noches. Vamos a continuar. Hay una cosita que ayer habíamos terminado precisamente la parte del tema del planteamiento del problema. Pero quiero brindarles un resumen que es muy interesante y que quiero que le presten bastante atención, que precisamente se encuentra en la lección. Es este video. Este video, voy a hacerlo más grande, voy a quitarle el sonido y vamos a ver algunas cositas que quiero que le presten bastante atención. Esto para la evaluación, para la parte práctica y para el desarrollo de lo que es precisamente la unidad. Este video me llama mucho la atención porque es si podríamos decir, es un resumen precisamente de lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en el transcurso del desarrollo de la clase. Por ejemplo, ahí pudieron ver precisamente, aquí está. Voy a quitar esta parte de aquí. Hoy sí. Primeramente, aquí en esta primera parte ustedes pueden ver los elementos que se desarrollan dentro del planteamiento del problema de investigación. ¿Cuáles son los tres elementos? Las preguntas, los objetivos y la justificación del estudio, que fue lo que vimos ayer en la parte final. Bueno, otra cosa. Si se fijan dentro de lo que es el contenido del PDF y el contenido de la lección, vemos la definición de lo que es problema, vemos la definición de lo que es enunciar el problema, vemos la definición de lo que es tema, pero no vemos la definición de planteamiento del problema de la investigación. Para efectos de la evaluación, ¿qué es plantear el problema de investigación? Bueno, tal como ahí lo dice, plantear el problema de investigación es precisamente delimitar. ¿Y delimitar de qué manera? De manera clara y precisa, precisamente lo que usted va a investigar. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, cuando vayamos a hacer precisamente el trabajo de campo, vamos a preparar preguntas, vamos a preparar lecturas, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es plantear el problema de investigación. ¿Ok? Entonces, para que vayan tomando nota de los conceptos y definiciones que son importantes dentro del presente video. Porque este es el único video que precisamente está dentro de la lección. Otra cosa. ¿Se recuerdan que dentro de la justificación del estudio y dentro de lo que es uno de los elementos del problema, del planteamiento del problema, es de que el proyecto de investigación sea viable, que pueda llevarse a cabo? ¿Ok? Bueno, vamos más adelante y llegamos a esta parte. Los 5 pasos. ¿Se recuerdan que yo les hablé cuando hablamos del título de 3 de esos elementos para plantear precisamente el título de la investigación? Yo les dije, para delimitar dicho planteamiento se hace mediante 5 pasos. Lo primero que se hace es, el primer paso y en su orden, es delimitar el espacio físico geográfico. Después, una vez que ya nosotros delimitamos ese espacio físico, delimitamos el espacio temporal, que es la línea de tiempo, o delimitar en el tiempo. Después, pero que no deja de ser importante porque es lo principal que precisamente va dentro de lo que es el problema, son el 3 y el 4.
¿Por qué? Porque usted va a seleccionar el problema objeto. Y una vez seleccionado el problema objeto, antes de ello usted delimita los conceptos principales, que es donde se hace la definición del tema y consecuentemente el producto, que es el título. Y por último, dentro de lo que es la viabilidad del estudio, es contar con los recursos para poder desarrollar dicho proyecto de investigación científica. Entonces, no se les olvide para examen, ¿verdad? Estos son los 5 pasos, ¿verdad? De la delimitación dentro de lo que es el planteamiento del problema de investigación. Bueno, avanzamos otro poquito y nos vamos a esta parte. De acuerdo a Salomón, 1991, cuando nosotros planteamos las preguntas de investigación, dentro de lo que hemos visto, y que recuerden que antes de lo que es plantear la pregunta, al definir el tema y consecuentemente el título, para nosotros enmarcar muy bien lo que son las preguntas que vamos a desarrollar, tanto sea general como también preguntas específicas, primero tenemos que ver el paradigma del cual nosotros vamos a definir dentro del proyecto de investigación científica. Ese paradigma entra dentro de lo que es estructurar y definir muy bien la idea de investigación, porque es ahí donde definimos cuál va a ser la guía de la investigación, cuál va a ser el norte, por decir así. Es como que tuviéramos una brújula y el norte nos indica cuál va a ser dicho paradigma. Segundo, ¿qué naturaleza en cuanto al fenómeno de estudio tiene? La naturaleza se refiere efectivamente que, como hemos hecho comparaciones con otros estudios, ver por dónde nosotros vamos a definir estrictamente dicho fenómeno, ¿verdad? Y finalmente, que es consecuencia de las dos anteriores, es formular las preguntas acerca de dicho fenómeno. Que ojo, no las vamos a responder, sino que nosotros lo que vamos a hacer es formularlas para que en la fase del trabajo de campo precisamente podamos responder dichas preguntas. Y finalmente, una vez ya habiendo abarcado esa parte, ver cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar, ¿verdad? Para que así de esa manera ya irnos enmarcando dentro de dicha idea que ya tenemos en cuanto a dicho proyecto de investigación. Bueno, métodos, ya eso ya lo definimos, son los métodos cuantitativos. Algunos de ellos también ya los vimos, ¿verdad? El correlacional, el experimental. Hay otros como el cuasi experimental y el que es por encuesta. Ok. Ahora veamos qué cosas no debemos de hacer al momento de formular las preguntas. Por ejemplo, si la pregunta al momento que la formulamos, la respuesta es sí o no, andamos mal. Andamos muy mal. Porque de antemano, esa no es la respuesta que nosotros buscamos. ¿Ok? Entonces, por tanto, esa formulación de esa pregunta, si obtenemos esa respuesta, no es correctamente la formulación del problema que nosotros pretendemos. 2, tenemos que evitar formular preguntas en forma de dilema. Hay cosas que de repente dentro de la ciencia todavía no tienen respuesta. Y no es que de repente no tratemos de buscar esas respuestas. El problema es que también es que tenemos que ser lo más precisos posibles. ¿Ok? Para que de esa manera evitemos que de repente siempre estemos, como quien dice bien el dicho, en las nubes. No, tenemos que aterrizar para nosotros formular correctamente la pregunta, tanto general como las específicas.
Seguidamente, no preguntes sobre estados mentales de otras personas. ¿Por qué? Porque al momento de formular esos estados mentales, recuerden que las personas son diferentes por naturaleza. Hay una diversidad bastante marcada, aunque puede haber cierta tendencia, pero no debe de ser el ideal establecer dichos estados para que nosotros formulemos dichas preguntas. Y por último, hay que tratar de evitar formular preguntas sobre estados futuros. Aunque la ciencia de alguna manera puede predecir, aquí no es el momento. ¿Por qué? Porque al momento de formular la pregunta, lo que nosotros pretendemos es dar la respuesta a dicho problema. Bueno, seguimos más adelante y avanzamos dentro de lo que son los objetivos, que recuerden que ya habíamos hablado que eran objetivos generales y específicos. Estas son las características puntuales que deben de tener los objetivos para examen. Deben ser concretos, deben ser evaluables, deben de ser viables y deben de ser relevantes. Y recuerden que cuando hablamos de objetivos son las acciones que nosotros pretendemos lograr para poder cumplir con el objetivo, ¿verdad? Dentro de lo que respondemos como preguntas planteadas. Por eso decimos que están concatenados, ¿verdad? Por eso, al momento de redactar los objetivos específicos, es que les recomiendo que formulen a la par las preguntas específicas. Ok, hablemos de la justificación del estudio. Se recuerdan que la justificación hablaba de algunos criterios para evaluar el valor potencial de una investigación. Estos criterios para examen. Vimos 5 allá. Vimos en uno solo la relevancia y la trascendencia para la sociedad. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Qué implicaciones prácticas vamos a obtener? Si de repente vamos vaya a mejorar algún proceso práctico o vamos a tratar de resolver una situación de manera práctica. O el valor teórico, si de repente vamos a formular una nueva doctrina, por decir así. O la utilidad metodológica en cuanto a lo que es el método. Entonces, esos son los criterios que nosotros tenemos que evaluar. Bueno, y finalmente, allí, pues concluimos en resumen lo que les habíamos planteado con respecto al planteamiento del problema de investigación, que es precisamente el sentido de esta primera fase que nosotros pues desarrollamos dentro del planteamiento del problema, ¿verdad? Ahora, vamos a ver otro tema. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Aprovechemos ahorita porque recuerden de que también algunos de ustedes están trabajando y están haciendo su trabajo en grupo y de igual manera me interesaría saber cómo vamos con el planteamiento del problema para así pasar con el siguiente tema, porque el siguiente tema es una fase posterior a plantear el problema. A ver, ¿cómo vamos con los planteamientos de los demás grupos, tal vez de algunos de los integrantes que aquí están presentes? Una de dos, o no tienen trabajado esa parte, o dos, o lo segundo es que no sabemos exactamente qué es lo que estamos hablando. Seguro es la primera, abogado. Ah, Bueno, nosotros estamos así como le habíamos planteado la vez pasada. Ya tenemos prácticamente la tarea hecha del viernes.
Pero no hemos decidido todavía el tema. Bueno, habíamos quedado de la MASI, pero no nos hemos vuelto a reunir, abogados, por eso no hemos avanzado en lo que sigue para el otro viernes. Ok. Bueno, recuerden de que yo les había platicado que era mucho mejor que de repente hicieran una sola entrega y que trataran de hacerlo durante la semana que precisamente va a ser momentos antes del examen. Pero es muy importante de que si ustedes ya están trabajando precisamente en cada uno de los temas, en los títulos, en los enunciados, en el enunciado del problema, en las preguntas de investigación, en los objetivos de investigación y la justificación, pues aprovechemos aquí para poder nosotros pues de repente ver si estamos trabajando bien. Y de esa manera, pues, ir avanzando y ir tomando también los ejemplos de los demás compañeros de grupo, ¿verdad? Porque solo se aprende, bueno, aunque hay otras formas de aprendizaje, pero una de las mejores formas para aprender es haciendo, ¿verdad? Es poniendo en práctica el conocimiento. Y así yo también me doy cuenta si van entendiendo el tema, ¿verdad? Porque si no, nos va a pasar lo que en su mayoría le pasó en el primer parcial. Y eso es lo que debemos de tratar de evitar para este segundo parcial, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el tema entonces. Si de repente tienen alguna duda con respecto a alguno de los temas, pues ahí estamos a la orden. Vamos a ver tal vez el lunes allá de manera presencial, pues podemos ver algunos de los ejemplos. Tal vez ustedes pueden llevar pues algunos planteamientos para ver de qué manera pues los podemos desarrollar ahí en clase para aprovechar al máximo el tiempo de manera presencial. Bueno, les voy a compartir pantalla y ahora vamos a estudiar la siguiente fase, la perspectiva teórica. Esto es lo que nosotros llamamos como marco teórico. ¿Qué es lo que ustedes entienden como marco teórico? Con sus propias palabras. A ver, alguien que me pueda decir. Buenas noches, abogado. ¿Me escucha? Y Dani, adelante. Bueno, con la experiencia que he tenido con las investigaciones previas que he realizado, el marco teórico sería como la base de la investigación, donde nosotros vamos a investigar, bueno, primero plantear una hipótesis propia de nosotros, ¿va? Y de ahí buscar otras investigaciones y como quien dice, anexarlas que respalden nuestra hipótesis. Algo así es lo que yo entiendo. Vaya, Dani, usted que ha desarrollado algunos proyectos de investigación científica, ¿de qué le sirve la perspectiva teórica o construir un marco teórico? Bueno, de ahí nos surgen lo que son como que dije, toda la teoría que tenemos acerca de la investigación del tema. Sí. Por ejemplo, yo estuve investigando allá por el 2013 cómo ayudaba a los alumnos el uso del internet para el aprendizaje de inglés. Tuve que publicar una encuesta y tuve que buscar investigaciones previas acerca de cómo utilizaban los estudiantes el internet para aprender un idioma. Ajá. Entonces, en mi marco teórico, lo que planteé ahí fue varios estudios previos que habían realizado, a ver si la hipótesis que yo tenía estaba respaldada con la pregunta del problema. Entonces, de ahí mi marco teórico fue la teoría que yo tenía, o sea, mi hipótesis. Eso digamos que sería para mí el marco teórico. Ese que es bien interesante lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que uno pretende con lo que es la perspectiva teórica es como, vaya, a veces cuando a uno le toca salir de cierta ignorancia, no sé si le ha pasado eso, Dani, que de repente usted quiere hablar de un determinado tema
No sé si les ha pasado a ustedes, pero el hondureño por naturaleza tiene una mala costumbre. Nos gusta, eh, nos gusta ser como sábelo todos. Cuando hablamos de temas, no sé si ustedes se han fijado, que a veces, pues nosotros, si no lo sabemos, ¿qué hacemos? Lo inventamos. Pero eso no está bien, ¿verdad? A veces es una forma de rebatir o una forma de repente de participar dentro de una plática. Pero ¿cuál es el problema? Recuerden que muchas veces dentro de esas pláticas también pueden surgir de cierta manera pues ciertos conocimientos. Y no es correcto de cierta forma pues de repente no tener un conocimiento previo de algo. Yo les soy sincero a los estudiantes. Yo no lo sé todo. Y muchas veces hay estudiantes que me han hecho preguntas. Bueno, no tantas, pero sí. Han habido oportunidades en las cuales de repente el estudiante me ha preguntado y me ha tocado investigar. Y me ha tocado salir de la ignorancia. Bueno, dentro de la perspectiva teórica es algo más o menos parecido. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de preparar esa perspectiva, ¿qué nos imaginamos? Vale, Dani puso el ejemplo. Hablaba de el uso del Internet para el aprendizaje del idioma inglés. ¿Verdad, Dani? Así es, abogado. Así Bueno, ahora es. pregunta, si usted lo ve desde el punto de vista práctico, parece que eso no fuera tan factible, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, porque se ha evidenciado que el uso de las TICs y el uso de las tecnologías de la información es de mucho provecho cuando se utiliza precisamente para este tipo de estudios. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de esa perspectiva teórica. Aquí hay algunas definiciones y hay algunas cosas, pero eso quiero que ustedes lo lean por aparte. Pero sí quiero que ustedes vean por qué es necesario, en primer lugar. ¿Por qué es necesario el marco teórico? Vean ustedes ahí. ¿Qué es lo que dice ahí? A ver, Arlene, léame esa parte, por favor. Alison. Sí, la ciencia tiene como objeto la búsqueda permanente del conocimiento válido. Cada nuevo proyecto de investigación debe basarse en el conocimiento que existe y proponer una posición frente al mismo. En este sentido, toda investigación debe efectuarse dentro de un marco, referencia o conocimiento previo. Para Bernal 2010 es necesario ubicar la investigación que va a realizarse dentro de una teoría, un enfoque o una escuela, debiendo precisar los conceptos relevantes del estudio. Exactamente. Sigo. Hasta ahí. Gracias, Alison. Les voy a comentar una experiencia personal que a mí me pasó. Eso fue hace como unos 9 años. En ese tiempo todavía se estaba haciendo dentro de la Facultad de Derecho la presentación de un tema de tesis que tenía que defender el estudiante ante una terna de profesores. Generalmente se buscaba a profesores que fueran del área, ¿okay? Y que de repente tuviera relación con el tema en cuestión. Bueno, una vez llegó una compañera, ahora pues ya es profesional de las ciencias jurídicas, la vez pasada me la encontré, y fíjense que le pasó algo muy en particular. No miran de que ella estaba haciendo una investigación sobre lo que es la permanencia laboral. Cuando hablamos de la permanencia laboral, dentro de nuestro derecho ya está establecido. Si ustedes se recuerdan, dentro del Código de Trabajo hay
un planteamiento y a ver si alguno se recuerda. Para cuando una persona que de repente inicia a laborar en una empresa, sea pública o privada, generalmente, ¿de cuánto es el tiempo que establece el Código del Trabajo para que pueda ser considerado como un empleado permanente? Después de 60 días. Una, O dos, con el periodo de prueba, ¿verdad, Dani? sí. A eso O se dos refiere. contratos, o dos contratos continuos. Ok. Por más de dos. Y ojo, esa es una teoría que está planteada precisamente por una escuela en una perspectiva teórica. Hay dos doctrinas. Está la francesa y está la italiana. La compañera, al momento que presentó su perspectiva teórica, la hizo en base a una perspectiva que no se aplicaba a nuestro derecho. Ahí planchó, totalmente. ¿Por qué? Porque de repente usted puede presentar otro tipo de investigación y puede orientarlo como para hacer una nueva propuesta epistemológica. Es decir, para crear una nueva doctrina y para ver y revisar nuestro derecho, a ver si se puede generar un aporte jurídico para poder aplicar ese tipo de escuela. Pero no se podía aplicar porque nuestro fundamento jurídico está basado precisamente en esos argumentos que yo les estoy comentando. Entonces, adivinen qué fue lo que pasó. Lastimosamente, la compañera tuvo que repetir su trabajo de tesis porque su perspectiva teórica estaba totalmente desubicada conforme a el marco de referencia o el conocimiento previo de lo que realmente ella quería generar como aporte para la sociedad jurídica del país. Porque, ojo, cuando se hacía un trabajo de tesis es porque usted va a generar un aporte jurídico. Entonces, ahí ven la importancia que tiene precisamente construirlo de acorde a esa situación o marco jurídico en el cual está participando nuestro derecho. Entonces, lastimosamente, ella tuvo que repetir. Y ahí también tuvo mucho que ver el profesional que estaba sirviendo para, que era el asesor de tesis. Que lastimosamente, él dejó que le desarrollara la investigación, pero no se fijó en el tema, y a pesar de que era un profesional de las ciencias jurídicas también. Y lastimosamente allí le tocó repetir casi unos 4 o 5 meses de trabajo. O sea, en otras palabras, tuvo que esperar 2 periodos, creo que hasta el tercer periodo para poderse graduar. Bueno, hablemos entonces ya de manera práctica. Este video tienen que verlo por su cuenta, ¿verdad? Después yo les voy a consultar. Hablemos de las etapas para construir un marco teórico. A ver, vamos a ver, Sofía. ¿Está ahí por ahí, Sofía? Sí. Léame la parte de la revisión de la literatura. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, implica detectar, consultar y obtener la bibliografía, referencias y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas partes del mundo se publican miles de artículos en revistas académicas, periódicos, libros y otras clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos encontramos con que en el área de interés hay 5,000 posibles referencias, es evidente que se requiere seleccionar solo las más importantes y recientes, y que además estén directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigación. En ocasiones revisamos referencias de estudio tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestros objetivos y preguntas. Exactamente. Y comento. Adelante, sí, termine, perdón. Sí, a continuación comentamos los pasos que usualmente se siguen para revisar la literatura. Ok. Eso es revisar la literatura.
Imagínense, puede haber hasta 5,000 posibles referencias sobre un mismo tema. Es un tema bastante, puede ser más amplio, pero ¿cómo saber qué es lo que vamos a escoger? ¿Cómo saber a dónde vamos a recurrir para obtener precisamente esa literatura? Entonces, ahí también depende del enfoque. Por eso dice ahí de que si aplicamos un determinado enfoque, como ya lo habíamos hablado, estamos aplicando lo que es el enfoque cuantitativo, cuando nos toque de cierta manera, pues ponerlo en práctica, ahí dentro de la revisión de dicha literatura es que nos damos cuenta que de repente pues están relacionados ambos enfoques. Y es ahí donde nos toca precisamente saber seleccionar cuál es la literatura que nos va a servir para lo que es el proyecto de la investigación y cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar. Ahora, en el material de la unidad, en el marco de referencia, habla exactamente lo mismo. Y aquí hablamos de estas partes. Vamos a leer un poquito del material. Aquí está un poquito más explicadito, allá está un poco más amplio. A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, Harib, ¿está por ahí, Harib? ¿No? A ver, Sofía, continúe. A ver. Ok. Sí. Obtención de la literatura. Ajá. Una vez identificadas las fuentes de primera mano, será necesario ubicarlas en el lugar determinado, es decir, en bibliotecas, sean de manera física o virtual. Podemos llegar a estas directamente o a través de fuentes intermedias. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, citando a Danke, el cual distingue 3 tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión de la literatura. Las fuentes primarias, que constituyen el objeto de investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Fuentes secundarias son listas, compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular, y las fuentes terciarias se trata de documentos a la referencia a otros documentos de características diversas y que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales y de diversos servicios. Ok. Si vemos esta parte, si pudiéramos buscar un ejemplo de lo que nosotros queremos, Sofía. Vaya, imagínense que yo vengo y le digo a usted, fíjese que en el departamento de Trujillo sucedió pues un asesinato, ¿ok? Entonces yo la envío a investigar y yo le pido a usted de que usted me averigüe cuáles fueron los hechos que sucedieron. Si nosotros podemos identificar, recuerden que para obtener la literatura es precisamente identificar cuáles son las fuentes que nosotros queremos. Ahora pregunta. La fuente que a nosotros interesa es la primaria. Si usted fuera a realizar esa investigación, Sofía, ¿cuál sería un ejemplo de una fuente primaria? A ver. Pues sería ir al lugar del crimen. Así es. ¿Y ahí qué tendría que indagar usted? ¿A quién le tendría que preguntar? Al médico forense. Uno podría ser al médico forense. Otro, ¿qué más? Sobre los hechos, ¿a quiénes podríamos investigar? Cualquier persona que está involucrada. Ajá, Los así es. testigos. Testigos, exactamente. Vaya, imagínense, Sofía, que vengo yo y me encuentro a la chismosa del barrio.
Y la chismosa del barrio le dice a usted, Sofía, mire, no me va a dejar creer, abogada, pero fíjese que quien mató a X persona fue este señor. Y usted, claro, le va a preguntar, pero ¿qué pruebas usted tiene? No, es que dicen de que él estuvo el día de ayer aquí presente. ¿Qué cree usted? ¿Esa es una fuente confiable? No, no es confiable. No es confiable, ¿verdad? Pero fíjese que no deja de repente de prestarle atención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, usted esa información no la puede comprobar de una fuente primaria, usted puede indagarlo, porque de repente si, por eso dice que ¿cómo dice el dicho? Cuando el río suena, piedras trae, dice el dicho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es que hay que dejarse creer de todos los chismes. Entonces, por eso uno tiene que investigar o indagar correctamente. En ese sentido, ¿qué fue lo que hizo la policía? ¿Qué es lo que hizo el médico forense? ¿Qué es lo que hizo el Ministerio Público? Bueno, precisamente levantar todas las pruebas posibles y habidas y por haber para poder determinar precisamente los hechos, cómo sucedían. Todas esas fuentes que mencioné, Sofía, y demás compañeros, son fuentes primarias. ¿Por qué? Porque es la fuente de primera mano. Pero la señora es otro tipo de fuente. Ella me dijo, fíjese que fue fulanito porque el resto de la gente dice que lo vio. De repente le puede preguntar a usted, Sofía, bueno, ¿y quién dice precisamente eso? Ah, doña fulana, doña sultana. ¿Qué tipo de fuente será? Primaria no es, ¿verdad? Fuentes terciarias, abogado. Podría ser una fuente terciaria o también podría ser una fuente secundaria. Porque si bien es cierto, no hay que creerle al chismoso, pero a veces, de repente eso le puede servir para poder indagar y llegar a la fuente de primera mano. Porque ¿qué pasa normalmente cuando pasan este tipo de hechos? La gente tiene miedo, tiene temor. De entrada, pues a los primeros que va a ir a investigar, tal vez como autoridad, es a los vecinos, a los más cercanos, y van a empezar a indagar precisamente para ver cómo fueron los hechos realmente. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque ustedes, para el momento de obtener la literatura que ustedes deseen dentro de una investigación, recuerden de que esta es una forma de consulta de literatura. ¿Ok? Porque usted determina precisamente un tipo de bibliografía. Porque usted va a levantar una entrevista. ¿Y una entrevista qué es? No es una fuente, no es una técnica de recopilación de datos. Así es, lo es. Pero ojo, hay que ver qué es lo que nos sirve para llegar a la fuente primaria. Vaya, les voy a dar un ejemplo. El buscador de Internet, ¿qué creen ustedes que será? ¿Será una fuente primaria? ¿Será una fuente secundaria? ¿O será una fuente terciaria? Vaya, hablemos del doctor Google, que es al que nos gusta consultar siempre que tenemos tareas. Ahí dice que son terciarias. ¿Por qué? Porque se encuentran registros o referencias de documentos, características, dice. Exactamente. Pero ojo, Alison, se puede dar una situación, porque usted cuando consulta los documentos que están precisamente en este tipo de espacios web, de repente usted encuentra la fuente de primera mano. Entonces, deja de ser una fuente terciaria y se convierte en una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque es una referencia en donde encontró precisamente la fuente de primera mano. ¿Ven cómo puede ser cada una dependiendo de lo que se quiere obtener? No sé si me logro a poder comprender en este sentido, porque ahí pueden leer ustedes los ejemplos. ¿Ok? Dentro de cada una de las fuentes. Y los ejemplos que ahí se dan son los que normalmente se plantean dentro de lo que es el estudio y la investigación. ¿Ok? Entonces, para examen, no se olviden, hay 3 tipos de fuentes.
para obtener la literatura. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Bueno, ahora hablemos de la consulta de la literatura y la recopilación o extracción de la información, que más o menos es lo que dice acá, ¿verdad? Porque es lo que nosotros estamos tratando de asimilar. A ver, Alison, léame esta última parte de la consulta y recopilación de la información. En esta etapa se realizan las fechas bibliográficas con la idea de cifras con Antes, Alison, la consulta de la literatura. De la literatura. Sí, En este desde ahí. punto lo que se hace es determinar que la bibliografía se necesita, cuál bibliografía se necesita y cuál no. Es decir, seleccionamos lo que precisamos para ello recurrimos, por ejemplo, al índice o abstracto del texto. Recopilación o extracción de la información. En esta etapa se realizan las fichas bibliográficas con una idea, con cifras, con citas, con un resumen, etcétera. Se hace necesario tomar todos los datos del texto revisado. Así es. Bueno, eso es lo que se hace en la consulta. Por ejemplo, en la consulta, vaya, imagínense que nosotros tenemos por mala costumbre que cuando hacíamos las investigaciones antes a la antigua, ¿a dónde íbamos? Pregunta de examen. ¿A dónde íbamos? A la biblioteca. La biblioteca. Exactamente. Era lo que teníamos, no teníamos internet. A pesar de que el internet surgió hace más o menos unas 2 décadas y media, casi 3 décadas, si hablamos pues del siglo XX, recuerden de que algunos no teníamos ese acceso precisamente al internet. Y ojo, no habían tantas páginas como lo hay hoy, ¿verdad? Para poder investigar. Nos teníamos que ir a la biblioteca. Y ojo, ¿recuerdan ustedes cuáles eran las referencias que ustedes tenían que encontrar para poder buscar una investigación? Tenían que buscar varios tipos de cosas. ¿Qué cosas eran? Por ejemplo, si le preguntaban al profesor, el profesor ¿qué les daba como insumo para ir a investigar a la biblioteca? Nombres de autores. Exactamente. Tenía que buscar el nombre del autor. Además de eso, ¿qué otra cosa le servía para poder encontrar la información? El nombre del libro. El texto, exactamente. Que generalmente era lo más práctico, ¿verdad? Era como decirles, abogado, o de repente, profesor, ¿dónde puedo buscar esta información? Y el profesor, si les podría dar alguna ayuda, les daba el nombre del libro y el nombre del autor. Porque recuerden que a veces hay algunos textos que tienen algunos títulos muy parecidos, ¿verdad? O si no, también se podía hacer por materia. Esas eran las referencias que buscábamos precisamente en la biblioteca. Ahí es donde consultábamos eso. Pero ojo, un texto puede tener ¿cuántas páginas? 100, 150, 200, 300 páginas. Y de repente, lo que ustedes tenían que investigar era el contenido de todo el texto. Entonces, ¿cómo saber qué consultar y qué extraer? Bueno, primero hay que irse a lo primero, hay que ver el índice. Y en el índice, poder ver cuál va a ser precisamente la guía de la investigación que a nosotros requiramos. Vaya, de repente queremos saber del fideicomiso. Y podemos de repente buscar algunas excepciones en cuanto a las reglas del uso del fideicomiso. Bueno, vamos al índice y vemos si el autor ha tratado sobre ese tema. No es que vamos a arrancar las páginas de todo el texto y después las vamos a meter en la investigación. No es así. Entonces, la siguiente etapa, una vez que ya seleccionamos precisamente esos textos, es la recopilación y la extracción de la información. Ojo, al hacerlo a la antigua, ¿cómo se hacía? Hacíamos unas fichitas. ¿Se recuerdan ustedes cómo eran esas fichas? Esas fichas ahora las venden, pero para hacer las exposiciones. ¿Se han fijado? Las que venden generalmente en las librerías son lo que nosotros llamamos como fichas bibliográficas.
¿Por qué? Porque la ficha bibliográfica, porque ojo, el texto, si usted no lo tenía, no podía, le podía prestar el texto, pero por un tiempo limitado. Pero ¿qué era lo que usted tenía que definir? En esas fichitas usted sacaba, dependiendo qué tipo de información era. Por ejemplo, si es una ficha para citar precisamente la información, o usted quiere sacar una idea de ese texto, o una ficha resumen, o por ejemplo una cifra, ¿ok? O una ficha netamente bibliográfica. Entonces, era así como se hacía precisamente la extracción de la información. Ahora, pues es un poquito más sencillo porque ahora recurrimos a los llamados repositorios documentales, que eso nos apoya en una investigación. ¿Por qué? Porque ahora no solamente tenemos acceso a la biblioteca que había, por ejemplo, en la universidad o a la biblioteca que había, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, sino que también, o a la de las diferentes universidades, ¿verdad? Como la pedagógica y otras universidades privadas. Ahora podemos recurrir a bibliotecas virtuales, que ahí podemos sacar la información. Pero es lo mismo. Ahí no crean de que hay literatura que es totalmente gratuita. Usted tiene que ser un servidor o un usuario para poder obtener la literatura. Y ahí la ventaja de tener, ¿verdad? El usuario, por ejemplo, en la biblioteca virtual de la universidad, que yo se los recomiendo, estimados. Cuando ustedes tengan tiempo, vayan ahí a biblioteca. Y ahí en biblioteca van a encontrar la parte donde dice biblioteca virtual. Vayan ahí y háganse usuario. De igual manera, pueden entrar a la página de biblioteca virtual y ahí ustedes pueden solicitar también su usuario. Ahí existe una serie de pasos que usted tiene que hacer para poder ser parte de los servicios que ahí se ofrecen. Miren, y aunque no lo crean, los estudiantes de la universidad son los que menos utilizan biblioteca virtual de la universidad. Da pena, ¿verdad? Pero así debería de ser. Y esta es una de las maneras que de repente tenemos para poder recurrir precisamente para hacer nuestras investigaciones bibliográficas. Recuerden que una de las carencias que a veces tenemos es en cuanto a los autores hondureños, ¿verdad? En derecho, por ejemplo, se han fijado que hay pocos autores hondureños y por eso a veces recurrimos a algunos autores italianos, franceses. ¿Por qué? Porque ven la misma teoría del derecho que nosotros tenemos en nuestro derecho escrito, ¿verdad? El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene su propia biblioteca, que también ustedes, esa biblioteca es de ustedes. Ustedes también pueden ir a esa biblioteca de manera física para poder buscar información que a veces ustedes quieran buscar o encontrar referente a las diferentes clases de la facultad. Bueno, nos vamos a quedar aquí, estimadísimos. La otra semana, vuelvo y les repito, por favor, ahí sí les voy a pedir por el corto tiempo que tenemos, ¿verdad? El lunes, si esa va a ser tarea, ¿verdad? Porque ojo, aquí yo pregunto y esto queda grabado y si alguien no me contesta y no se excusa, es porque no está presente. Realmente aquí está, puede estar su avatar, puede estar su nombre, puedo estar yo tomando capturas de pantalla, pero también tiene que participar, ¿verdad? Y lastimosamente, recuerden que la clase no solamente la hago yo, la tienen que hacer ustedes también. Entonces, es importante que todos participen. Entonces, el lunes vamos a hacer una revisión de los temas, de los títulos, de los planteamientos del problema que ustedes han estado desarrollando. Y vamos a continuar con esta temática que estamos viendo para lo que es la evaluación del segundo parcial. ¿Ok? Sí, abogado. Sí, abogado. Bueno, pues, Sí, abogado. Sí, abogado. bueno, pues entonces que descansen, estimadísimos. Feliz fin de semana y nos vemos, si Dios nos permite, el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias, abogado. Buenas noches. Gracias, abogado. Vaya, buenas Buenas noches. noches.